Se quedó una pregunta al aire. Hoy, el título de hoy está muy confrontador, igual que el domingo pasado, pero hoy va a estar todavía más fuerte, y es la mentira, el cáncer de la iglesia. Escuche bien, la mentira, el cáncer de la iglesia. Y debemos de entender, de pedirle al Señor de por qué hay tanta gente tan mentirosa, pero no en el mundo, sino dentro de la iglesia. Eso es lo que nos debe de preocupar. ¿Por qué hay tanta gente tan mentirosa dentro de la iglesia? Y la pregunta que se quedó es, ¿el hombre nace o se hace mentiroso? Hay algunos que dicen, los que creen en la predestinación, que nosotros como fuimos predestinados, que la palabra se refiere a los impíos, los que ya están predestinados para la eternidad, pero la palabra dice otra cosa. Les vuelvo a preguntar, ¿el hombre nace mentiroso o se hace mentiroso? ¿Qué piensan? Nace mentiroso. Dice la palabra en el Salmo 58:3, dice, se apartaron los impíos, los malos, desde la matriz, desde que están en el vientre. Se descarriaron hablando mentira, desde que nacieron. Desde que nacieron. ¿Se han preguntado ustedes por qué a los bebés, se les debe de enseñar a hacer lo bueno y no lo malo? Un bebé ya nace con la naturaleza de mentir, de pelear, de no compartir lo que tiene. Ya nacen con esa naturaleza. A los bebés hay que enseñarles a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque ya nacen con una naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. Todos necesitamos nacer de nuevo, todos. Necesitamos nacer de nuevo para que todo sea hecho nuevo, como dice en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero, ¿por qué creen ustedes que hay tanta inmadurez? Escuchen bien, esto solamente es un repaso de lo que vimos la semana pasada para poder entender lo que vamos a ver hoy. Pero, ¿por qué creen ustedes que hay tanta inmadurez dentro del pueblo cristiano, dentro de los creyentes? ¿Por qué creen que hay tanta gente inmadura que tiene 10, 15, 20, 30, 40 años en el evangelio, pero son bebés espirituales? O sea, son gente que si lo viéramos así visualmente, serían como gente bigotona o gente grande, adulta, con pañal y chupón. Inmaduros que no crecen. ¿Por qué? El Salmo 101, verso 7, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. El que habla mentiras no se afirmará. ¿Quién no se afirmará? El que habla mentiras, el mentiroso. Por eso vemos tanta inmadurez en el pueblo cristiano, gente tan mentirosa que nunca llega a madurar. Siguen amando la mentira. Sí, oye, ¿por qué no pudiste venir? Es que tenía que hacer esto. Oye, es que esto. Y mentimos con una facilidad. Decimos que amamos a Dios, como dice Pablo en Tito 1:16, pero con nuestros hechos lo negamos. Pero ¿por qué existe esa mentira? Ponga mucha atención. ¿Por qué le gusta a la gente hablar mentiras? ¿Por qué cree usted que le gusta a la gente hablar mentiras? Porque le gusta hablar mentiras. O diríamos, nos gusta hablar mentiras, para ponernos todos en la misma canasta. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta hablar mentiras? Número uno, o es porque no han nacido de nuevo, como ya vimos, o número dos, porque les sabe deliciosa, sabrosa la mentira. Escucha esta escritura, Proverbios 20:17, dice, sabroso, así dice, sabroso es al hombre el pan de mentira. Proverbios 20:17. Pero después su boca será llena de cascajo, de basura. O sea, al principio, pues le es sabrosa la mentira, le sabe sabrosa la mentira. Pero después dice que es cascajo, basura. ¿Y saben qué es lo más triste? Que cuando se le predica al pueblo, cuando se acostumbra a la gente a escuchar mentiras, la gente, el pueblo, termina amando la mentira, gustándole la mentira.
Mire lo que dice Jeremías 23, 25 al 27. Dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira. ¿Profetizando qué? Mentira. En mi nombre, lo más grave, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños y mentiras? Que cada uno cuenta a su compañero, de tal modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por sus ídolos. Fíjese lo grave. Les gusta la mentira y terminan apartándose de Dios, creando sus propios ídolos. ¿Y saben por qué al hombre le gusta crear sus propios ídolos? De imágenes, de hombres también, de personas, de cosas. Porque les gusta la mentira. ¿Les gusta qué? Habacuc 2:18 dice, ¿de qué sirve la escultura, la imagen que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Qué enseña? Los voy a hacer repetir ahora muchas veces, ¿eh? Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. La versión lenguaje actual dice, son ídolos de madera, figuras de piedra que tú mismo te has hecho, pero que no valen nada. Son simples figuras de metal recubiertas de oro y de plata, que no son capaces ni de hablar, simplemente no tienen vida. Esto era importante aclarar antes de entrar en el tema, y también para que hoy vamos a ver mucha escritura, algunas escrituras tal vez no las leamos por el tiempo, pero vamos a intentar de leer las más posibles, pero la intención es para que nosotros seamos como el pueblo de Berea en Hechos 17:11, que dice que cuando Pablo les predicaba, ellos no se conformaban con lo que Pablo les decía. Dice que ellos escudriñaban las escrituras para ver si era verdad lo que Pablo les predicaba. Ese es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras. Es más, Jesús él mismo lo dijo cuando estuvo en la tierra, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Tenemos que volvernos amantes de la palabra. Ahora, no olvide el título es La mentira, el cáncer de la iglesia. Y hoy el Señor nos va a hacer una quimioterapia. Todos saben qué es la quimioterapia, ¿no? La quimioterapia es para tratar el cáncer, para que ya no haga metástasis, para que ya no se multiplique. Eso es lo que es la quimioterapia. Y hoy el Señor nos va a hacer una quimioterapia de 9 inyecciones de quimioterapia que nos van a sorprender y nos van a dejar pensando, perplejos. Y esa es la intención. Si la palabra no hace nada en nosotros, pues no es la palabra de Dios. Si tú te vas de aquí contento y feliz, y ay, qué bueno que fui al culto, aleluya, gloria a Dios, pero sin sentir una convicción, un remordimiento en tu corazón, pues no fue la palabra de Dios la que se habló. Fue una palabra de hombre que tocó tu alma para que te sientas bien. Tienes que meditar en la palabra. Vayan conmigo a Romanos 3:4 y comenzamos. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Todo hombre qué? Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Yo les pregunto, ¿cuál va a ser la manera o cómo nos va a juzgar el Señor cuando Él venga a la tierra? Mateo 25, 31 al 46, dice que cuando, se los parafraseo, dice que cuando Jesús regrese a la tierra con sus santos ángeles y juzgue a todas las naciones de la tierra, dice que Él tomará en cuenta si visitaste al huérfano, si fuiste a la cárcel, al hospital, al enfermo, si lo visitaste, al que no tenía comida. Y no es que las obras salven, sino que tienes que mostrar con tus obras que de verdad amas a Dios. Pero también hay otra cosa por la cual dice la palabra, que tú y yo seremos condenados. Y es por tus palabras. Dice en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás condenado. ¿Sí se dan cuenta la gravedad de la mentira? Ahora, dice Romanos 3:4 que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie puede negar que la mentira es el arma más poderosa de Satanás. ¿Quién puede decir que no? El arma más poderosa de Satanás es la mentira. En la guerra contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Porque la mentira es la raíz de todo. La mentira es la raíz donde nace un árbol llamado error religioso, que produce frutos, pero no del espíritu, sino de la carne, y que terminan convirtiéndose en obras como las que menciona Pablo en Gálatas 5:19 al 21, donde menciona algunas como adulterio, fornicación, embriaguez, mentira, violencia, disensión, pleitos, iras, contiendas, todas las obras de la carne, pero tienen una raíz que se llama, dígalo fuerte, que se llama, porque creemos en doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Y no hay un arma más eficaz para Satanás que la mentira. ¿Por qué? Porque él es el padre de mentira, como Jesús lo dijo en Juan 8:44. ¿Y cómo difunde su mentira? ¿Cómo hace que su mentira llegue a toda la gente? Bueno, lo hace cuando difunde doctrinas falsas, enseñanzas falsas, engañosas, doctrinas de demonios encubiertas, como Pablo dice en 1 Timoteo 4:1, doctrinas de demonios. Satanás confunde a la gente con las doctrinas, con las enseñanzas falsas, y por lo tanto pone una barrera en la verdad del evangelio, y como consecuencia la iglesia se estanca porque está llena de, les dije que los iba a hacer repetir, porque está llena de ¿qué? Mentiras. Alguien lea Efesios 6:11, ¿sí? El que lo encuentre rápido léalo. Efesios 6:11. Acuérdense que hay 3 personas que nos van a ayudar a leer, los demás escuchen. Efesios 6. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo nos advierte que estemos alerta porque tenemos que lidiar con el adversario, mucho más poderoso que nosotros, escúchelo, y que hace uso de trampas y artimañas para atrapar y derrotar a la iglesia de Cristo. Y una de las trampas más efectivas que le ha resultado a través de los siglos es la mentira. Y la mentira que produce el error religioso, las doctrinas de demonios, las enseñanzas de demonios. El diablo ha usado herejías, mentiras contra la iglesia de Cristo desde el nacimiento de la iglesia, y siempre con resultados trágicos. Ahora, escuche esta pregunta. Esto lo vimos el domingo pasado. Es para recordarles. No es examen, pero ojalá y lo recuerden. ¿Alguien recuerda por qué fue el primer juicio en la iglesia primitiva? En el libro de Hechos, capítulo 5. ¿Alguien recuerda por qué fue? ¿Por qué fue? Sí, no lo busquen. ¿Por qué fue? Por mentir. Pero escuche, ¿cómo fue? El primer juicio en la iglesia primitiva, recién nacida, fue por mentir. Pero, ¿cuál fue esa mentira? Por dejarse engañar con una mentira, Ananías y Zafira, de una ofrenda que prometieron a Dios y no cumplieron. ¿Y quién los engañó? Miren, leamos Hechos 5:3 al 4. Se lo leo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? ¿Quién llenó? Tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta lo trágico, lo peligroso que es mentir a Dios? ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Sí? Porque de toda palabra vamos a ser juzgados. Toda palabra. Solo imagine lo que acabamos de leer de Ananías y Zafira. Si eso mismo sucediera en la iglesia de Cristo hoy en día, no solo aquí, en toda la iglesia de Cristo alrededor del mundo, que el Señor hiciera un juicio de esa manera,
como lo hizo con Ananías y Zafira. ¿Cuántos funerales no tendríamos a la semana en las iglesias? Pero Él por su misericordia nos da oportunidad de arrepentirnos. ¿Mm? Con la mentira fue la manera en que engañó y pudo seducir no solo a un tercio de los ángeles en el cielo, sino a la primer pareja de Adán y Eva, que fue la primer pareja, el primer matrimonio, si lo quiere ver de esa manera. La primer trampa fue la mentira, pero también para la iglesia recién nacida. Ahora escuchen estas escrituras, Les voy a preguntar. Carlos, por favor, lee Génesis 3, 4 al 5. Aldo, Segunda de Corintios 11, 3. Y hermana Patti, Primera de Timoteo 2, 14. Solo ellos, los demás no busquen, solo escuchen. De todos modos se les envía la predicación. Lo que quiero es que me ponga toda su atención, porque hoy el Señor nos va a sacudir. Lo va a sacudir si usted le abre el corazón para decirle, Señor, ¿sabes qué? Saca lo podrido, saca las semillas de mentira que traigo porque ya basta. Sí, Segunda de Corintios 11, 3 y Génesis 3, 4 al 5 y Primera de Timoteo 2, 14. Carlos, ¿qué dice Génesis 3, 4 al 5? Escúchelo bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ponga mucha atención, les voy a preguntar, Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. A ver, les voy a preguntar, si pusieron atención, ¿qué notaron en estas tres escrituras? Alguien que me quiera decir, si no notaron nada, está bien. Y por lo visto no notaron nada. ¿Qué, Carlos? Siempre aceptamos la mentira porque la mujer aceptó La mujer. El denominador común es que en las tres escrituras enfatiza que fue Satanás el que le habló a quién, que fue Satanás el que engañó a quién, y que Adán no fue engañado, sino que fue quién. ¿Se dan cuenta de eso? Eso nos tiene que poner a pensar, no para culpar a la mujer, sino darnos cuenta que cuando el hombre descuida su posición en el matrimonio, la mujer puede ser presa fácil del engaño y de la mentira de Satanás. ¿Por qué le digo esto? ¿A quién le dio Dios el rol de proteger? ¿A la mujer o al hombre? ¿Quién tuvo la culpa de que la mujer fuera engañada? El hombre. Eso es otro tema. Pero atentos aquí. A través del tiempo, Satanás ha usado no solo la mentira para engañar, sino también para hacer milagros falsos. Tengan mucho cuidado cuando vayan a algún lugar y que digan, venga por su milagro, campaña de milagros, y hoy el Señor le va a dar un milagro, y hoy, como si ellos pudieran dispensar o hacer uso del poder de Dios a su antojo. Cuidado, Dios es soberano y no puede ser manipulado por nadie. No que no haga milagros, pero tú no puedes decidir en qué momento y a qué hora. Nosotros podemos clamar y orar y rogarle porque haga un milagro, pero quien decide, quien tiene la última palabra, ¿quién es? ¿Quién es? Pero a través de milagros falsos, demostraciones sobrenaturales que están muy de moda hoy en día, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, la hermana Lupita lo puede testificar. Iglesias que prometen milagros a la orden del día o invitan pastores, predicadores que se sienten súper ungidos como si el suelo no los mereciera, usando un poder engañoso para engañar de ser posible a los escogidos. Y Jesús ya lo había advertido. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24, 24? Alguien léalo, por favor. Y hermana, tú, Aldo, ve buscando Apocalipsis 12, 9. Hermana Patti, vaya buscando Apocalipsis 13, del 11 al 15. Vamos a leer mucha escritura.
los demás pongan atención. ¿Por qué está tan de moda ese poder engañoso de hacer milagros? Y a la gente le gusta soluciones fáciles, que oren por ti y que te digan, en el nombre de Jesús, reprendo, 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 y ya, ay, como si te hubieran hecho una terapia momentánea y ya estuvieras así. Y te engañan. Jesucristo lo advirtió. ¿Qué dice Mateo 24, 24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Aún a quién? A los escogidos. ¿Se da cuenta? Engañar aún a los escogidos, a los creyentes. Cuando el apóstol Juan tuvo la visión en el libro de Apocalipsis, ¿qué fue lo que vio? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña? Apocalipsis 13, 11 al 15. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Hace grandes señales. Ponga atención. Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer. Engaña a los moradores de la tierra ¿con qué? Con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Hasta el 15. ¿Sí? Ese es el 15. ¿Sí se dan cuenta lo que produce la mentira? El engaño de los prodigios, de las señales que la gente va buscando, poder engañoso, produce una semilla de mentira, de engaño, y terminan adorando imágenes, ídolos. ¿Qué es lo que hace la gente hoy en día cuando ve a alguien? ¡Ay, mira cómo Dios lo usa, cómo Dios la usa! Y se dejan engañar. Creen que es Superman o la Mujer Maravilla. Y ahorita se van a dar cuenta. O sea, lo que hace es que despliega un poder engañoso, mentiroso, y lleva a adorar a una imagen. Y desde el Antiguo Testamento, Dios advirtió acerca de eso. Mire lo que dice, se lo leo. Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, milagros, señales, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, escuche bien lo que está diciendo, aún si se cumpliere, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Os está qué? Para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Cuidado cuando le prometan soluciones fáciles. Hoy en día se ven falsos ministros, maestros y pastores también, obreros de señales, milagreros, que son parte de las legiones malvadas que salen a combatir a Cristo y a su iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, se lo leo. 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Espíritus de qué? Demonios. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El apóstol Juan reconoció el poder del diablo para producir señales y prodigios mentirosos, para apoyar el engaño y el error religioso. Y Pablo también advierte,
Segunda de Tesalonicenses 2, vayan ahí. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10, se lo leo. Hablando de esto, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y prodigios mentirosos. Y en el 10, y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden, dice? Porque no recibieron la verdad. El plan del enemigo, escúchenlo bien, es alejar a la iglesia de la verdad de Dios. El plan del enemigo es alejar a la iglesia de la verdad de Dios. ¿Cuál es el plan del enemigo? Alejar a la iglesia de la verdad de Dios. La batalla espiritual de todos los días es una lucha de la verdad contra la mentira. El enemigo todos los días te va a sembrar mentiras en la mente. Estás enfermo, te vas a poner grave, te vas a morir, así como le pasó a fulanito, melenito, y te pone, no te va a ir bien en esta, todo te va a salir mal, y te ponen, tus hijos se van a perder, y pone muchas mentiras, pero de ti depende lo que crees. Mucha gente ha sido y sigue siendo víctima de la trampa, del error religioso, escúchelo, que existe en las sectas, como Isabel hablaba de esa mujer que oró por el hospital, en el hospital, pero que ha invadido Satanás como cáncer a la iglesia. Y escuchen esto con mucha atención. Muchas veces cuando se habla de luchas espirituales, escúchenlo bien, no se duerman, pongan mucha atención. Muchas veces cuando se habla de lucha espiritual, se enfatiza mucho en los demonios o Satanás, que pueden hacer lo que le pueden hacer al cuerpo o al alma de las personas. Y es una realidad, porque Satanás enferma también. Pero su estrategia hace que nos olvidemos y que no pongamos atención a lo primordial. Les pregunto, ¿cuántas veces ponemos atención o se dice o se enseña sobre la estrategia de Satanás de destruir las mentes a través de falsas doctrinas? O sea, se habla mucho de liberación del cuerpo y del alma, y mucho reprendo y reprendo y reprendo, pero ¿cuántas veces pensamos en liberarnos de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, aprendiendo correctamente las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios, rechazando las herejías? O sea, en buen español, nos comemos todo lo que nos dicen. Y te enseñan que solamente con que reprendas ya. Pero es así de fácil. La lucha es real contra Satanás y los demonios. Para que entendamos en buen español, a la gente o a los creyentes se les lleva a identificar el carácter, la fuente demoníaca que actúa en enfermedades, en depresiones, en problemas financieros y otras obras del diablo y sus demonios. Y se nos dice, reprenda, reprenda en el nombre de Jesús. Y nos la pasamos reprendiendo todo. ¿Se han conocido gente así? Que reprende por todo. ¿Sí conocen gente así? Aquí este pueblo está lleno de los que dicen que son creyentes o dicen que son creyentes y creen que con solo reprender ya está así de fácil. Pero es así de fácil. ¿Por qué sigue existiendo y por qué sigue habiendo un pueblo tan engañado, tan mentiroso? Nos la pasamos reprendiendo todo, pero olvidamos erradicar lo más mortal y lo más dañino, el cáncer de la mentira. ¿Sí entienden? El cáncer de la mentira, de las falsas doctrinas y enseñanzas. Y contra esa actividad satánica no hay una solución fácil. No hay una solución fácil como atar o reprender. No, porque la única defensa contra la trampa de la mentira del diablo es usar la verdad de Dios. ¿Es qué? Usar la verdad de Dios. La verdad de Dios, de su palabra. Por ejemplo, tú no le puedes decir, Señor, reprendo la mentira que hay en mí. No,
porque la palabra dice en Efesios 4:25 que tú eres el que debes de quitarte la mentira. ¿Dios te va a quitar lo mentiroso? Claro que sí, pero primero tú tienes que reconocer, humillarte, arrepentirte para que Él pueda obrar. Pero ¿cuántas veces nos equivocamos? Señor, reprendo, reprendo, y reprendo, y reprendo, dice el Señor. ¿So? Sigues de mentiroso y de mentirosa. Sigues mintiendo. La única defensa contra la trampa de la mentira del diablo es la verdad de la palabra. Dice, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, él usa como ejemplo un cinturón que los legionarios, los gladiadores, soldados usaban en el templo, en el tiempo de Pablo, alrededor de sus cinturas para proteger su vientre y llevar sus armas. Alguien lea Efesios 6:14. Les voy a preguntar, y la intención de preguntarles es para que no se duerman. Y hoy los voy a escoger al azar. Al que yo vea que está más atento, a ese le voy a preguntar. ¿Ya me entendieron? Efesios 6:14, ¿qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la primera armadura que menciona Pablo? El cinturón de la verdad. De ahí comienza a hablar de cada pieza de la armadura. Pero lo primero que menciona, ¿qué es? El cinturón de la verdad. O sea, la verdad comienza exactamente con la verdad. Porque solo cuando la iglesia profese, ejerza y crea la verdad, va a ser capaz de resistir la mentira del error religioso. Y esto lo quiero decir con mucho cuidado, con temor y amor. Así que muy atentos. Los creyentes cristianos pueden reprender o atar a tantos demonios como quieran. Y pueden decretar o declarar caídas tantas fortalezas como quieran. Pero si no están revestidos de la verdad, de la doctrina bíblica correcta de la palabra, todo lo que digan o hagan será inútil. ¿Sí me entendieron? Dígame amén si entendió. O sea, no se trata de fórmulas mágicas, sino de obediencia a la verdad. Un aspecto importante de la guerra espiritual es reconocer que ciertamente hay una influencia. Hay una influencia que las fuerzas espirituales de maldad ejercen sobre el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Dice Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Y si es el mundo entero, es el mundo entero, todo el mundo. Pero no debemos olvidar que también la palabra de Dios afirma que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Pero si tú crees una mentira sin el contrapeso de la verdad, pues vas a ser engañado. Y como también dice la palabra que el que está en nosotros, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9, pues la lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, sino contra principados, potestades, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Como dice Efesios 6:12. Ahora entonces, ¿a qué nos lleva eso? Vamos a ver 3 puntos rápidamente. Número 1, la batalla por y en los lugares celestiales. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó todo ese engaño de mentira para que el pueblo siga siendo engañado? ¿Y por qué es tan efectiva? ¿Por qué es tan destructiva? ¿Por qué sigue siendo el cáncer de la iglesia? Aunque no se habla, se habla de todo. ¿Y cuántos vienen por una bendición? Pues todos van a levantar la mano. ¿Cuántos quieren salir de aquí bendecidos? Todos van a levantar la mano. Pero ¿cuántos quieren ser confrontados por sus pecados? Nadie la va a levantar. Mire dónde comenzó todo. Pongan mucha atención. Isaías 14, se lo leo. Del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo? Está hablando de Satanás. Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto.
Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La palabra de Dios nos habla aquí en esta escritura de batallas importantes que sucedieron allá en el cielo, y está hablando de Satanás, cuando él estaba en el cielo, no en la tierra. La batalla empezó desde el cielo, batallas importantes, pero que siguen vigentes hoy en día, en el tiempo presente, y las va a seguir habiendo en el futuro, hasta que Jesús venga. Por eso es vital que veamos la primera batalla que se llevó a cabo en las regiones celestes. ¿Por qué comenzó? Y esa gran lucha que inició en los cielos fue expandida hacia la tierra para involucrar no solo a la primera pareja, Adán y Eva, sino también a todos los descendientes, o sea, a ti y a mí. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, tú estás involucrado en una batalla espiritual todos los días. Y es una lucha de la verdad contra... ¿Ah, ese nene? La mentira. De la verdad contra la mentira, todos los días. Ahora, las escrituras revelan acerca de la rebelión que tuvo lugar antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva pecaran, y las consecuencias o implicaciones que esa primera rebelión sigue teniendo hasta el día de hoy. Y muy atentos, esto es alimento sólido, ¿eh? No se vayan a dormir, que no les vaya a caer de peso. Ahí hay café. Y hoy lo trajimos cargadito para que... ¿Sí lo notaron que está cargadito? Sí, para que no se duerman, porque es alimento sólido el de hoy. Sabemos por la palabra de Dios que los ángeles fueron creados antes de la creación de la tierra. Mire lo que dice en Job 38, 4 al 7. Job 38, 4 al 7. Tenemos que entender este contexto para saber dónde comenzó la lucha y por qué sigue esa lucha. Job 38, 4 al 7. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Si leemos solamente esta escritura sin buscar en otras versiones, pues nos va a quedar medio confuso. Pero en el verso 7 de la versión lenguaje actual, mire lo que dice. Tú no estabas ahí mientras cantaban las estrellas del cielo y los ángeles danzaban. O sea, le está diciendo a Job, mira, no te sientas muy inteligente porque tú no sabes ni cómo hice la tierra ni cómo se sostiene. Es más, tú ni sabes que los ángeles estaban cantando mientras yo creaba todo y danzaban. Por eso, estas escrituras, junto con la que leímos en Isaías 14, nos da un punto de referencia en cuanto al momento de la caída de Satanás. La Biblia no especifica el momento exacto, no dice el momento exacto. Por eso debemos ser muy cautelosos, muy precavidos al afirmar algo como esto. Pero esta parte de la historia, escuche bien esto, tiene que ver con una batalla en los lugares celestiales. Le vuelvo a repetir, muchas veces terminamos enojados con la gente porque no discernimos que no son ellos, es lo que está detrás de ellos. Y terminamos enojados con la persona. Ahora, la palabra de Dios es muy clara que la intención detrás de la rebelión de Satanás era desplazar a Dios de su trono y usurpar su lugar como único soberano sobre todo lo creado y recibir la adoración. ¿Recibir qué? No se pierdan esta semana los devocionales. Van a ser devocionales acerca de la adoración. Se van a dar cuenta cómo a veces creemos que adoramos a Dios, pero no. Nada de eso. La lucha ha sido, es y seguirá siendo, mientras el mundo exista, por la adoración. El diablo siempre la ha querido y con lo que ha alimentado es con la mentira, para que lo adoren a él. Número 2,
Entonces, si Dios es el creador de todo, ¿para qué creó a Satanás? Escúchelo bien, ¿eh? Si Dios es el creador de todo, ¿para qué creó a Satanás? ¿Cuál es su origen? Gracias, Luito. Primero lo que debemos preguntarnos, ¿creó Dios a Satanás como existe hoy? Claro que no. Satanás no fue creado como un ser malvado que hoy es, sino como un ángel poderoso y sin pecado, llamado Lucifer, como leímos en Isaías 14:12, o lucero de la mañana. Ese era su nombre, lucero de la mañana. Era un ángel precioso, lleno de piedras preciosas, de todo tipo de piedras preciosas que reflejan la luz de Cristo. Un diamante, si no está en la luz, no se va a ver bello ni hermoso, ni va a reflejar luz propia. Satanás así era, lleno de piedras preciosas para reflejar la luz de Dios, no la de él. Sin embargo, hubo un momento en la historia en que este lucero se rebeló contra el Creador y a partir de entonces se convirtió en el principal y mayor enemigo de Dios. En el libro del profeta Ezequiel aparece un personaje claramente identificado como el príncipe de Tiro, y cuyo orgullo y caída son descritos. Vayan conmigo, aquí vienen las escrituras más importantes, porque mucha gente no sabe, bueno, ¿cuál es el origen de Satanás? ¿Por qué es tan mentiroso? ¿Cuál es su propósito? Ezequiel 28, del 2 al 10, se lo leo, dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ponga énfasis, o mejor dicho, pongamos énfasis en todas las veces que menciona la riqueza. ¿Qué fue lo que le ofreció Satanás a Jesús en el desierto en Mateo 4:10 a cambio de adoración? ¿Qué fue lo que le ofreció? El único, nunca se les olvide, el único que ofrece riquezas a cambio de adoración es Satanás. Es él. ¿Sí? Y sigue diciendo, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora pongan mucha atención aquí en lo que leímos. Aparentemente, en lo que leímos, suena como si estuviera hablando de un hombre. Pero mire lo que sigue diciendo del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ponga atención, cómo da un giro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Todo instrumento musical de viento y de cuerda y resonancias.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre, ¿qué dice? Dejarás de ser. La Biblia, cuando leemos bien esas escrituras, parece hablar de dos personajes. Primero, a uno lo identifica como el rey de Tiro, no el príncipe. De igual manera, en la escritura, en Isaías 14, del 14 al 19, también se habla de un personaje que ha sido identificado a través de los siglos como Satanás al momento de su caída. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 12:9? A ver, Carlos, en lo que tomo agua. Apocalipsis 12:9. Pongan mucha atención. Apenas vamos a llegar al centro del mensaje. Todo esto es importante que lo tengamos de contexto para entender, porque a veces la gente no sabe ni contra qué está peleando. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice engaña, no engañó ni engañará, engaña. Un tiempo presente perfecto. Sigue engañando. Menciona que Satanás engaña y también engañó a un tercio de las estrellas del cielo, o sea, a un tercio de ángeles que se unieron en su rebelión. Ahora entonces, que conocemos la historia detrás de la caída de Lucifer, eso nos lleva al punto importante, número 3. Muy atentos. La rebelión de Satanás la pudo lograr porque él es el maestro del engaño. Él es el padre de toda mentira. Y como leímos en Isaías 14, 12 al 19, si notamos particularmente la arrogancia, escúchelo bien, el egocentrismo y el sentido de autonomía, de independencia, de creerse que no necesitan a Dios, que todo lo hacen por ellos mismos, creyéndose que no deben sujetarse a nadie, el yo. ¿Mm? Porque si ustedes notaron, o si lo leen en su casa nuevamente, en Isaías 14, del 12 al 19, 5 veces él se menciona en primera persona. El orgullo. Dice, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Y esto último, ¿qué no fue lo que le dijo a Eva cuando la engañó? Que les iba a suceder si comían del árbol prohibido, que serían como Dios. Eso fue lo que les dijo. Lo mismo que él anheló desde que estaba en el cielo, fue el mismo engaño, la misma mentira que le dio a Eva en Génesis 3:5. O sea, el pecado de Satanás y el pecado de Adán y Eva fueron iguales. ¿Sí entienden eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron iguales? A ver, ¿por qué? ¿Por qué fueron iguales? Porque quisieron ser semejantes a Dios. Esa es la razón por la que constantemente la criatura, hablando de nosotros, no tolera ser criatura, no le gusta sujetarse, todos quieren protagonismo, no tolera ser dependiente, no tolera ser sujeto, sino que busca su autonomía, su independencia de Dios. Uy, cuesta que se sujete, cuesta. Y mientras el hombre y la mujer no nazcan de verdad de nuevo,
siempre van a buscar su propia voluntad. Por eso recuerden esto, el hombre no se hace mentiroso. El hombre nace mentiroso y quiere vivir independiente. Y esto lo podemos ver si ponemos de ejemplo a un niño, por ejemplo, de 2 años, cuando él solo se quiere amarrar las agujetas de los zapatos y su mamá le quiere ayudar. ¿Qué dice? No, ya puedo, ya. Ya lo traen por naturaleza. No les gusta compartir, les gusta pelear, porque él piensa que él puede valerse por él solo. Pero necesitamos, como criaturas, siempre estar dependientes de Dios. Jesucristo lo dijo muy claro: separados de mí, a veces nada. Separados de mí, nada podemos hacer. Nada. Pero también la escritura de Isaías que leímos muestra el estado de vergüenza en que quedó luego de haber sido derribado y lanzado a lo más remoto del abismo por intentar suplantar a Dios. O sea, tanto Isaías como Ezequías describen las causas que dieron lugar a la rebelión de Satanás y como resultado el inicio de la guerra entre 2 reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de la mentira y el reino de la verdad. Satanás, de ser un hermoso querubín al servicio de Dios y llamado Lucifer o estrella de la mañana, pasó a convertir, o lucero de la mañana, perdón, porque la estrella de la mañana es Cristo. No es lo mismo una estrella que un lucero. No es lo mismo. Pasó a convertirse en el adversario. La palabra diablo, ¿sí saben lo que significa? ¿Qué significa diablo? ¿Alguien lo sabe? Adversario. ¿Qué significa? Adversario. Y se convirtió en adversario y fue expulsado de la presencia de Dios y condenado por toda la eternidad. Pero tanto Ezequiel como Isaías describen las consecuencias de la rebelión de Satanás, su caída, su expulsión, su derrota y el resultado o producto de la rebelión de Satanás y la caída de Adán y Eva. Toda la creación está bajo la influencia de fuerzas espirituales de maldad. El mundo entero está bajo él, como dice 1 de Juan 5:19. Y el virus más mortal que el COVID, que él utiliza, la mentira. Ahora, escuchen bien esto, llévense esto. Esta es la parte importante. Si todo lo que hablamos fue introducción, el mensaje siempre es más corto que la introducción. Llévense esto. Esto es para entendidos, no es para todos, Por eso les dije que estuvieran atentos. ¿Cuál es la mayor mentira que Satanás ha introducido en la iglesia? Para ustedes. ¿Cuál es la mayor mentira que Satanás ha introducido en la iglesia? Cuando digo iglesia no me refiero aquí, me refiero a toda la iglesia alrededor del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira? ¿Saben cuál es? El error religioso. Pero, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos una iglesia que está en la mentira, en el error religioso? Número 1, escuchen bien. Cuando tú vas a un lugar, incluyendo este, y solo ves gente que busca posición y no servicio, cuidado. ¿Sí entendieron? Cuando crees que tienes la doctrina correcta, todos los demás están mal, menos tú. Cuando se escudan en la salvación para no servir al prójimo. No, es que la salvación no es por obras. Yo, ¿por qué tengo que ir al hospital? ¿Por qué tengo que ir a las comunidades? Dicen que porque eso es agregarle algo a la salvación de Cristo. Pero lo utilizan para no hacer nada. Porque cualquier actividad u obra de misericordia que se lleve a cabo, la etiquetan como que le estamos agregando algo a la muerte de Cristo y que queremos ser salvos por las obras. Pero dice en el libro de Filipenses, en Efesios, que fuimos nosotros salvos
desde antes de la fundación del mundo para buenas obras. Pero escuchen esto, ¿qué otra cosa es cuando una persona está en el error religioso? Cuando alguien te dice, esto lo digo con mucho cuidado, cuando alguien te dice, la salvación no se pierde, soy salvo, siempre salvo, cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás desde un principio, ¿qué buscó? Independencia de Dios, reconocimiento, adoración, todo lo contrario a Jesús. Jesús todo lo hizo en dependencia al Padre. Y sabemos que Jesús vino a dos cosas, pero olvidamos una tercera cosa que Él vino. Por ejemplo, ¿cuál es lo primero que vino Jesús? Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y número 2, vino a deshacer las obras del diablo, primera de Juan 3:8. Pero les pregunto, ¿cuál fue la tercera cosa que Él vino? Y la palabra lo dice así. ¿Alguien lo sabe? Porque esas dos no las sabemos todos. Si tú le preguntas a uno que medio conoce las escrituras, todos te van a decir, no, es que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, tal vez la otra no te la diga, que vino a deshacer las obras del diablo, pero una por lo menos sí te dice. Pero si tú le preguntas, oye, pero hay una tercera, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y no es que no la sepamos, sino que la olvidamos con tanta frecuencia. Vayan conmigo a Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿qué es lo primero que menciona antes de salvación? Servir. Ahora, esto lo digo como testimonio, no voy a dar nombres ni nada, pero Isabel, mi familia, mis hijas se van a acordar. Hace una semana encontramos, o mejor dicho, llegó a donde estábamos, mi familia y yo, una persona allá en Valtierra, una persona que es creyente y radica en Carolina del Norte. Bueno, es familiar de Isabel, al cabo no la conocen, familiar de mi suegra también. Y comenzamos a hablar. Y lo primero que me dijo fue, usted sabe, pero así como diciendo que era un ignorante, usted sabe que la salvación no se pierde. Usted sabe que la salvación no se pierde. Como diciendo, yo soy de otra categoría, usted todavía está en ignorancia. Usted sabe que la salvación no se pierde. Y empezó a dar sus argumentos, la escuché por un momento. Y entonces ya cuando terminó le dije, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted sabe cuál será el barómetro, la vara de medir que Jesús tomará en cuenta cuando regrese a juzgar a todas las naciones de la tierra, donde estamos incluidos usted y yo? Y esto no se trata de, no le estoy hablando de salvación, le estoy hablando de si usted se siente muy segura de su salvación, ¿sabe en qué se va a basar el juicio de Dios contra usted para afirmarle eso que usted está diciendo? No sé si me están entendiendo. Y ya le empezó a dar vueltas a todo, ¿sí? Su respuesta fue, nosotros le servimos a Dios, y en Carolina estamos construyendo un templo, yo soy la tesorera, ya tenemos tantos miles de dólares y vamos a hacer un templo grande, tenemos la doctrina correcta y no somos salvos por obras, para ir a los hospitales, para ir a las comunidades, etcétera, etcétera. Pero jamás respondió la pregunta. ¿En qué se va a basar el Señor para juzgarnos a ti y a mí? ¿En qué se va a basar? Eso es a veces lo que olvidamos, porque siempre su escudo fue en su doctrina y que no tenía necesidad de hacer nada porque ella ya era salva. Pasara lo que pasara, la salvación no la perdía. Pero ¿por qué se escudó en su doctrina? ¿Por qué muchos se escudan en la doctrina para no hacer nada? Y se olvidan de la misericordia. Cuando la palabra de Dios dice que no puedes hablar de tu fe sin mostrar tus obras.
Y hay muchísimas escrituras. ¿Por qué? Y vamos a llegar a ese punto. Porque la mentira de Satanás que usó en el cielo, en la tierra, con Adán y Eva y con Jesús, sigue siendo la misma. Tú independízate de Dios. Tú obra por ti mismo. Tú haz las cosas a tu manera. Tú busca una posición. Yo te voy a dar riqueza. No necesitas ser un religioso. Adórame y yo te voy a dar todo lo demás. Por eso les digo, estén atentos a los devocionales a partir del martes. Se van a dar cuenta qué tan equivocados estamos acerca de la adoración. El cáncer de mentira a través del error religioso, de las falsas enseñanzas, está enfocado en la iglesia hoy en día, escúchelo bien, en empoderamiento. Vengan y las mujeres del reino de Dios para ser empoderadas, los hombres de Dios, los gedeones, y te elevan el ánimo. Seminarios de liderazgo, todos quieren ser líderes, cursos de líderes, convenciones para que la iglesia crezca, pero no el reino. Seminarios de liderazgo, pero no de siervos. Todos quieren posición, todos quieren liderazgo, pero nadie quiere servir y ser obrero. Ese es el mayor error que han metido en la iglesia. ¿Por qué creen que hay tanta falta de obreros? A ver, una pregunta. Y la respuesta es bien sencilla. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta falta de obreros? Por ejemplo, si yo les dijera, hermanos, mañana, ¿qué les parece si todos salimos y vamos a aquella comunidad? Un ejemplo, no que vaya a ser. Yo les aseguro que de todos los que están aquí, tal vez levantarían la mano el 90% o todos, pero a la hora de la verdad, vendrían uno o dos. Porque estamos dominados por mentiras. El diablo quiere que pensemos como él y que actuemos como él. 5 cosas, nunca se le olvide, que él buscó: subir al trono de Dios, usurpar el trono de Dios, ser semejante a Dios, querer estar más alto que Dios y buscar la adoración. Y hoy en día es lo mismo en la iglesia. No, yo no concibo cómo hay iglesias de 20, 30 años que jamás salgan a evangelizar o salgan ni siquiera a una comunidad. Yo no lo concibo eso, porque siguen viviendo en el error religioso. Ahora, pero, ¿por qué sucede? Escuche bien, aquí viene la parte importante. Vamos a muy buen tiempo. ¿Sí? Gracias a Dios que empezamos a muy buen tiempo. ¿Sí? Porque la palabra siervo, esa palabra se ha contaminado tanto a través de los años, se ha distorsionado tanto, que hoy en día, cuando a alguien en la iglesia se le dice el siervo de Dios, la sierva de Dios, es sinónimo, o creen que le tienen que dar reverencia. El gran siervo de Dios, la gran sierva, hasta el como Kiko. Sierva de Dios, yo le sirvo a Dios. Y bien chismosa, bien argüendera, nunca la ve sujeta a nadie, anda de iglesia en iglesia. El gran siervo de Dios, no le gusta que lo mande, ¿sí? De todo se queja. Y la pregunta es, ¿en realidad sirven a Dios o buscan su propia gloria? ¿Sí me están entendiendo? Ahora, Jesús definió claramente lo que es un siervo de Dios, lo que es un servidor, a lo que Él vino a servir. Vayan conmigo a Lucas 17. Todos vayan ahí, yo se los voy a leer. Lucas 17. Ya estamos llegando al final. Y aquí viene, váyase preparando porque ahí viene la quimioterapia, ¿eh? Ahí vienen las 9 inyeccioncitas que nos van a hacer brincar. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado,
Al volver él del campo, o sea, el siervo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. ¿Qué no le dice más bien? Prepárame la cena, cíñete y sírveme. Aquí sí pongan el rr. Y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, ustedes, usted y yo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, digan, siervos, Inútiles somos. a ver, díganlo, siervos, Siervos inútiles somos. pues lo que debíamos hacer, Y sí, eso hicimos. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que vemos entre lo que Jesús dijo, lo que es ser un siervo, un servidor, y lo que en la iglesia se cree como ser un siervo o una sierva de Dios? Hoy en día todos quieren ser servidos. Todos quieren ser servidos, buscan posiciones y no servir. Quieren ser líderes, pero sin pasar el proceso de obrero. Quieren posición y reconocimiento sin pasar la prueba y el desierto. La iglesia, escúchenlo bien, la iglesia ya no forma discípulos. Un discípulo es alguien, viene de la palabra disciplina, y que sigue a Cristo, que hace lo que Cristo hizo. La iglesia hoy lo que hace, la gran mayoría, recluta miembros para su denominación. Y buscan cualquier manera para tenerlos entretenidos y que no se vayan. Pero no se les enseña, ni se les forma. Yo recuerdo el primer pastor, se llama Óscar Salcido, allá en Lompoc, el primer pastor que yo tuve por allá en los años 90. Él decía, esta iglesia es un bootcamp. Yo no quiero verlos a ustedes envejecer, engordar espiritualmente ahí sentados. Yo quiero que Dios los prepare y que se vayan. Es un semillero esta iglesia. Y esas palabras se me quedaron grabadas. Dije, qué bonito. Que él no anhelaba tener una iglesia llena de miembros, sino de discípulos, de siervos, de obreros. Jesucristo jamás, yo jamás encuentro que él mencione la palabra líder. Lean los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Si él menciona la palabra líder, y cuando la usa, porque sí la usa, claro que la usa, es solamente para referirse a los líderes religiosos, hipócritas, que no hacían nada y que engañaban a la gente. ¿Sí se está entendiendo? Por eso tenemos que extirpar ese cáncer de mentira, porque hoy todo está enfocado en mí, yo. Las predicaciones que escuchas, métanse a las redes sociales. ¿Cuáles son? Buscar el que estés bien, ámate a ti mismo, primero ámate tú y luego ama al prójimo, predicaciones y enseñanzas enfocadas en el hombre, pero no en la palabra de Dios. Por eso aquí leemos tanta escritura, que la palabra sea la que nos cambie. Pero ¿saben qué es lo peor con todo esto? ¿Qué es lo peor con todo esto, con todas estas enseñanzas mentirosas que se enseñan hoy y que ya nos enseñan acerca de la palabra? Escuchen esto. ¿Cuál creen ustedes que es lo peor? Ya, la mentira es un cáncer. Pero ¿qué es lo peor con estas enseñanzas humanistas donde solo se enfoca en el yo, en buscar tu beneficio, que estés bien tú y que el mundo ruede? Acabo soy salvo, ya soy salvo y que el mundo se haga pedazos. Allá los que están en el hospital que se mueran de hambre, que no coman, que cuando podemos hacer algo, no que vayamos a cambiar el mundo, pero hacer cada uno su parte. ¿Cuál es lo peor con todo esto? Lo peor, que se está dejando de formar el carácter en las personas. ¿Sí entienden eso? Ahora sí agárrense muy bien. Agárrense muy bien. Así como está en el mundo, lo que hoy llamamos, y todos han oído, no me digan que no, que en el mundo hay una generación de cristal. ¿Sí han oído esa palabra? ¿Sí la han oído o no la han oído? La generación de cristal, claro que la han oído.
Porque es la generación que no le puedes decir nada porque se ofende. ¡Ay, otra vez frijoles! Es la generación que le hablas y te responde con puros monosílabos. ¿Saben qué es un monosílabo? Juan, ¿vas a comer? Armando. Pepe. Melody. Harmony. Odalis. Generación de cristal. De todo se quejan. Nada les gusta. De todo se ofenden. Quieren reconocimiento, protagonismo. En pocas palabras, no tienen carácter. ¿No tienen qué? Carácter. Porque nosotros estamos dejando que la mentira les permee, que los llene. Ay, es que tú eres lo más importante de mi vida. Ay, tú. No, Jesucristo dijo, el que ama padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Ustedes creen que a nosotros no nos duele? En lo personal, ahora que se van a ir las niñas allá, yo nomás de pensar siento un hueco en el estómago. Dicen las niñas, papi, ya estás más flaco. Le digo, pues yo creo que de la apuración. Me duele. Pero ¿quién las va a amar más? ¿Dios o yo? Son de Él. Pero estamos formando generaciones sin carácter. Generación de cristal, que no tienen carácter y no se afirman. ¿Y saben por qué no se afirman? Porque tienen semillas podridas de mentiras, del error religioso, porque los hacen ver como víctimas. Porque así como hay generación de cristal, hay creyentes de cristal en las iglesias, que no les puedes decir nada porque yo no voy a ir, se ofenden y se van. Creyentes de cristal, ¿qué? ¿Y por qué le tengo que avisar a él? ¿Por qué? ¿Es mi papá o qué? Si no voy a ir, ¿qué le importa? ¿Qué? No les gusta dar cuentas de nada cuando tienen un cargo, porque buscan solo posición, pero no sujeción. ¿Sí me explico o no me explico? Yo esto lo digo con todo respeto, porque va a quedar grabado y los hermanos que no están hoy lo van a escuchar. Pero no puedo callarme. Por ejemplo, ¿sí? Y eso lo digo con todo respeto. Miren, el viernes que fuimos al hospital, gracias a Dios que me avisaron, Rafita me dijo que no iba a venir. Y luego enseguida, como al minuto, Alfredo me dice que tampoco iba a venir. Y está bien, yo le agradezco a Dios porque hayan avisado. Pero su falta de carácter en los dos, y lo digo, lo estoy diciendo públicamente, y esto lo van a escuchar ellos. Su falta de carácter fue en no ponerme a pensar. Por ejemplo, Rafa, si ya tiene el compromiso de venir por las sillas y las mesas para traerlas acá, y Alfredo de llevarlas cuando se termine el servicio, ¿por qué no dijeron, pastor, no vamos a ir, pero ya le asigné a alguien que cubra mi posición? ¿No hubiera sido lo más correcto? Les pregunto. Les pregunto. ¿Pero qué demuestra eso? ¿Qué demuestra? Carácter. Jesucristo pasó 3 años y medio con sus discípulos para formarles el carácter. ¿Por qué creen que siempre traía con él a Pedro, a Jacobo y a Juan? Porque eran unos cerillitos que tenía que traerlos en la lupa, ¿sí? Pedro era impulsivo. Jacobo y Juan, incluso les puso un apodo, los hijos del trueno, eran cerillitos. Carácter. Creyentes de cristal. ¿Pero por qué? Porque no se han afirmado en la verdad de Dios. Alguien lee otra vez Salmo 101, verso 7. A ver, Carlos, lee por favor esa. Y Salmo 101, verso 7. Las demás escrituras se las voy a dar solamente. Esa es la última que vamos a leer. Salmo 101, verso 7. Pero lee así como si te estuvieras saboreando unos camarones. No habitará dentro de mí el que hace fraude. Que habla mentiras. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El que habla mentiras, ¿qué dice? No se afirmará delante. ¿Y qué? Les pregunto, ¿qué es la palabra afirmar? ¿Alguien me quiere decir así un significado rápido? ¿Qué es afirmar? Estar ahí. Estar seguro. Seguridad. Que no se mueve,
Por ejemplo, estos palos que no sé si vieron que Juanito ya puso otros 3 allá para ampliar las estacas y extender las mallas, sombras estas, para cuando venga el verano, ¿sí? Pero las puso firmes. Pero un creyente que no se afirma, ¿por qué no se afirma? Por la mentira. La mentira de creer que él merece posición, él merece liderazgo, pero no es un servidor, no es un obrero, no es un siervo, es un creyente de cristal, igual que las generaciones de cristal. Ahora, la iglesia está llena de ministros, de pastores mentirosos, y eso lo que está produciendo, pues son creyentes mentirosos, creyentes de cristal, porque no se siembra la buena semilla de la palabra, sino mentiras, doctrinas de demonios, como Pablo dice en 1 Corintios 4:1, como él advirtió, y también en 2 de Timoteo 3, y Jesús lo advirtió en Mateo 7:15. Judas, el medio hermano de Jesús, el que escribió el libro de Judas, en el versículo 4 lo advierte acerca de todo el engaño y la mentira que está hoy en día permeando la iglesia. Para resumirlo de manera clara y entendible, para terminar, los voy a llevar al quirófano, figurativamente, al quirófano de la quimioterapia, para que el Señor nos inyecte 9 inyecciones de quimio para tratar de que ese cáncer de mentira ya no haga metástasis. ¿Saben qué es metástasis? Cuando se multiplica, ¿sí? Y las quimios es para eso, supuestamente, para que ya no haga metástasis. Por ejemplo, el sobrinito de Isabel, a Elías, lo están llevando a las quimios, a León, cada 15 días, para que no le haga metástasis el cáncer, ¿sí? Y está siendo de provecho, porque este niño está bien activo. Ayer lo vimos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Escuchen, con esto vamos a terminar. Muy atentos. De todos modos se les va a enviar la predicación. ¿Cuáles son las diferencias entre creyentes verdaderos y creyentes de mentira? ¿Cuáles son? Muy atentos, muy atentos. El Señor nos va a hacer una quimioterapia con 9 inyecciones para tratar, si no de extirpar, cuando menos que ya no se haga metástasis ese cáncer de mentira. Un creyente verdadero, número 1, tiene carácter. ¿Un creyente verdadero tiene qué? Carácter. Un creyente de mentira tiene solo temperamento. Impulsivo, iracundo. El temperamento, solo hay 4 clases de temperamento. No hay más. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan? Flemático, melancólico, iracundo y sanguíneo. Ahora, número 2, un creyente verdadero ha muerto al yo. Pablo, ¿qué decía en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no. Digo yo. Bueno, pero ¿por qué entonces buscas reconocimiento si ya no vives tú? ¿Por qué buscas que para todo se te pida opinión? Y si no estás de acuerdo, no, ya no, me llevo mi carrito, ya no juego. Y se van como niños inmaduros. Un creyente de mentira vive en el yo. Es egoísta. Él vive para él, no para Cristo. Número 3, un creyente verdadero busca dar, siguiendo el ejemplo de Cristo. Hechos 20:35 dice que Jesús mismo dijo que es más bendición dar que ¿qué? Pero entonces, ¿por qué no lo aplicamos? ¿En qué mundo estamos viviendo? Un creyente de mentira solamente busca recibir. Primero es él, y luego él, después él, y al último él. Un creyente verdadero, número 4, ama a Dios y al prójimo.
Como Jesús lo dijo en Mateo 22, 37 al 40. Ama a Dios y al prójimo como a él mismo. Pero un creyente de mentira primero se ama él mismo y luego al prójimo y a Dios. Invierte el orden que Dios dijo. ¿Sí se dan cuenta cómo la palabra nos desnuda a todos? Que a veces decimos que somos creyentes, pero solamente de título. Pero con nuestros hechos lo negamos, como Pablo dice en Tito 1:16. Número 5, un creyente verdadero muestra su fe con obras. Santiago 2:14 al 17 dice, a ver, muéstrame tu fe con tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe sin obras está. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo, es que yo no tengo necesidad de ir allá? ¿No tienes necesidad? Entonces eres un creyente de mentira. ¿Por qué? Porque se escudan en su doctrina. Yo ya soy salvo, siempre salvo, no tengo necesidad de hacer nada, no es por obras. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Qué fe estás mostrando? Número 6, un creyente verdadero adora a Dios y ama al prójimo, sirve al prójimo. Hebreos 13:15 al 16 dice que ahora nuestra adoración es con fruto de labios que confiesan su nombre. Pero enseguida en el verso 16 dice, y no se olviden de las buenas obras para el prójimo. No puedes decir que amas a Dios que no ves y no servir al prójimo que ves. Pero un creyente de mentira adora a Dios solamente el domingo. Y en la semana, Dios dirá. Uy, ya está, agárrense. Un creyente verdadero diezma y ofrenda. Ay, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Lean, estudien 2 capítulos. Malaquías 3 del Antiguo Testamento y Hebreos 7 del Nuevo Testamento. Y ustedes me dicen de dónde es. No es ni del Antiguo ni del Nuevo. Es mucho antes que hubiera ley. Pero un creyente verdadero lo entiende. Pero un creyente de mentira, pues ese da limosna porque busca ser reconocido. Número 8, un creyente verdadero busca servir, como Jesús lo dijo, Lucas 17:10, porque somos siervos inútiles. Pero un creyente de mentira quiere que le sirvan. Nada le gusta. De todo se queja. Y esta, número 9, ¿cuál creen que es? A ver, la que falta. Un creyente verdadero, ¿qué sería para ustedes? Piensen. ¿Qué sería para ustedes? La última, el número 9. Y tal vez hayan más, pero con esas... Tal vez hayan más, pero con esas 9, si las ponemos en práctica, vamos a tener. ¿Cuál creen ustedes que sea la número 9? A ver, ¿un creyente verdadero? ¿Qué sería? Si ya vimos que un creyente verdadero, resumiendo, tiene carácter, vive para Cristo, sigue el ejemplo de Cristo, porque busca dar, ama a Dios y al prójimo, como Jesús lo dijo, muestra su fe con sus obras, adora a Dios y sigue al prójimo, o ama a Dios, mejor dicho, y sirve al prójimo, ama a Dios y sirve al prójimo, diezma y ofrenda, busca servir. Pero entonces, ¿cuál sería la número 9? ¿Cuál sería para ustedes? A ver, es opinión. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La más olvidada de todas. La más olvidada de todas. A ver, Carlos, busca la última, Mateo 4:10. Mateo 4:10. Y es la que vamos a estudiar por semanas o meses. ¿Saben por qué la gente no sirve? Porque no adora. Un creyente verdadero adora. Creyente verdadero
adora. Primero lee, bueno, lee esa. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es el orden que notan ahí? Está muy claro. Primero es ¿qué? Adoración, Y luego, servir. ¿por qué la gente no sirve? Porque no adoramos. Porque no son adoradores. ¿Cuál es el único tipo que busca el Señor? A ver, la última, todos, pónganse de pie. Juan 4, 23 y 24. Porque podemos decir, no, pero yo sí adoro. Sí, pero tal vez seas un adorador falso. ¿Qué dice Juan 4, 23 y 24? Mas la hora viene y ahora es, Ahora es. cuando los verdaderos adoradores, Verdaderos adoradores. ¿Y por qué hace énfasis en verdaderos porque adoradores? hay falsos, Porque hay falsos. Y mientras haya falsos adoradores, pues no va a haber quien sirva. No va a haber obreros. Todos van a querer posición. ¿Qué más dice? adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Busca que le adoren. Y si los busca es ¿por qué? Si los está buscando, ¿por qué es? Pues porque no hay. O están muy escasos. Y busca que le adoren, pues para que le sirvan. ¿Qué más? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Para poder ser verdaderos adoradores, necesitamos lo principal, que el Señor despierte nuestro espíritu. ¿Sí entienden? Nacer de nuevo. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para postrarme. Despertaste mi cuerpo para clamar. Despertaste mi cuerpo para clamar. Despertaste mi ser para llenarme de ti. Despertaste mi ser para llenarme de ti. Una vez más, despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi espíritu para adorar. Despertaste mi alma para clamar. Despertaste mi alma. Despertaste mi cuerpo. Despertaste mi cuerpo para clamar. Despertaste mi ser. Despertaste mi ser para llenarme de ti. En este día prometo dar mi corazón. En este día te coronamos, rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. Dígale, en este día prometo dar mi corazón. En este día coronamos, rodeando tu presencia. Te coronamos ante todas las naciones. Te sentamos en el trono de nuestro corazón. Sí, Señor. Viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey.
de todas las naciones, te sentamos en el trono de nuestro corazón. Sí, Señor, hoy derribamos todo ídolo de nuestro corazón, Señor, y te decimos con todo nuestro corazón, dígale: viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, dígale: viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey. Sí, Señor, hoy queremos extirpar ese cáncer, Señor, reconociendo, Señor, que vivimos para adorar, nacimos para adorar, Señor, no para nosotros mismos, Señor. Levante las manos, vamos a terminar diciéndole a Él: vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, Jesús. Vivo para adorar, vivo para adorarte a ti, Jesús. Nací para adorar, nací para adorar, nací para adorarte a ti, Jesús. Nací para adorar, nací para adorarte a ti, Jesús. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Eso es lo que dice Isaías 26:9. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Dígale con su voz: mientras madrugaré a buscarte, mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Sí, Señor, que ese sea nuestro anhelo diario, Señor, y enséñanos durante esta semana, Señor, lo que es la adoración, Señor, porque la adoración verdadera es la única que puede extirpar completamente, Señor, ese tumor canceroso de mentira, porque nos lleva a ser verdaderos creyentes, no creyentes de mentira. Nos lleva a ser verdaderos cristianos, no cristianos de mentira, y nos lleva a ser verdaderos adoradores, no adoradores falsos de mentiras, Señor. Que tú nos abras el entendimiento durante esta semana, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue en nuestro corazón, que sea sembrada en buena tierra, Señor, y que la pongamos por obra, Señor.
que nos propongamos a través de tu palabra, como tú nos enseñaste hoy, a extirpar todo cáncer de mentira, Señor, en el nombre de Jesús. Dígale una última vez: mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, madrugaré a buscarte. Amén, Señor, que ese sea nuestro anhelo de cada uno. Como dice tu palabra en Isaías 43:7, Isaías 43:21, Isaías 26:9, Juan 4:23, 24, Señor, Hebreos 13:15, 16, Apocalipsis 4, tantas escrituras que nos hablan, Señor, de lo principal para lo que fuimos creados, para alabanza y gloria de tu nombre. Te damos todo el honor y la gloria. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele palmas fuerte al Señor. Amén. Dios los bendiga. Pues vamos a poner las mesas